Tenemos un primer ejercicio que nos dice, considere la siguiente información. Me dice, por ejemplo, tenemos un triángulo voy a tratar de dar el tema como si fuera desde cero para la mayoría como tal, para que nos podamos sentir bien integrados a este proceso. Tengo en principio un triángulo rectángulo. ¿Por qué digo que es un triángulo rectángulo? Porque presenta un ángulo recto. Tengas en cuenta, ángulo recto es el que siempre mide 90 grados. Así, si yo veo un ángulo recto, entiendo, esta criatura mide 90 grados. Y me están presentando un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados. Todo ok por ahí, todo bien por ahí. Que con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que el tangente de 30 es igual al tangente de 60. Y la segunda proposición dice que el tangente de 30 es igual al cos de 60. Pues vamos a ver, que les cuento y les explico que, bueno, hay varias formas de poder analizar estas razones trigonométricas, que les vamos a llamar así, razones trigonométricas. Lo que es la razón seno, la razón coseno, la razón tangente, que nos habla, si bien, sobre ciertas proporcionalidades que se pueden visualizar entre dos lados de un triángulo rectángulo. Veamos lo siguiente. De la tabla trigonométrica que les estaba comentando, esta de acá, vamos a ir chequeando el valor del ángulo que nos están pidiendo. Fíjense, digamos, que en la tabla trigonométrica nos van a presentar primero una columna sobre los grados que puede medir el ángulo en cuestión. Y luego cada columna presentaría lo que sería el resultado del seno, del coseno y del tangente del susodicho ángulo. Es decir, por lo menos voy a tomar primero un pequeño recorte sobre esta información inicial para que ustedes tengan en claro qué va a representar los datos que les voy a estar compartiendo ahorita. Ok, los grados, el seno, coseno, tangente. Ahorita vamos a hablar de esto a profundidad. Ok, me interesa, por ejemplo, buscar el ángulo de 30 grados. Voy a buscar el ángulo de 30 grados. Aquí lo tengo a la vista. Y del ángulo de 30 grados voy a extraer toda la información de las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados, para que así no se pierda de vista que hay un dato, o sea, hay un valor que representa el seno, otro que representa el coseno y otro que representa el tangente del dicho ángulo. Ok, denme un segundito vamos a ver si se calibra. Estamos calibrados, sí. Entonces, para el ángulo de 30 grados, tenemos esta información, que el seno de 30 es 0,5000, el coseno de 30 es 0,8660 y que el tangente de 30 es 0,5774. Vamos a empezar, digamos, en esos términos. Luego, el ángulo de 60 grados, voy a echarle una búsqueda rápida al ángulo de 60. Ok, ya lo tengo aquí a la vista. Voy a proceder nuevamente a tomarle foto a toda la información que se puede desprender del ángulo de 60 grados, lo que es respectivamente su seno, su coseno, su tangente. ¿Ok? Entonces, por ahí tendríamos visualizados los dichos resultados. Y ahora sí, se nos va a volver mucho más ordenado poder revisar lo que me plantean en el ejercicio. Estas proposiciones me están sugiriendo que hay supuestamente igualdad en estas expresiones trigonométricas. Ok, vamos a verificar eso. Es decir, que el tangente de 30 es igual al tangente de 60. Veámoslo acá. Tangente de 30 sería este 0,5774. Luego, tangente de 60,
vendría a ser este 1,7321. O sea, lo que ocupo corroborar es que literalmente cumpla con igualdad. Y las expresiones que estoy subrayando, que estoy resaltando con esos respectivos colores, no se ve que sean iguales. Y como de viaje se observa que no son iguales, entonces advierto que la proposición uno vendría a ser, por ende, falsa. No se cumple la igualdad. Reviso, por lo tanto, digamos, la segunda proposición. El seno de 30, compararlo con el cos de 60, pero vamos por partes. El seno de 30 viene a ser esta expresión, 0,5000. Y luego, lo que es el cos de 60, tenemos que el coseno de 60 es 0,5000. Es decir, son expresiones que son exactamente iguales. Así que en este caso, sin problema, podemos decir que la segunda proposición sí cumple lo que promete, sí cumple con la igualdad que propone. ¿Y esto qué nos dice? Que de este primerísimo ejercicio que tenemos, bien correspondería marcarse opción D como respuesta correcta, dado el hecho de que solamente la segunda proposición es la que se deja confirmar como verdadera. Aquí me dicen ahora, considere las siguientes proposiciones referentes a un triángulo rectángulo, el cual posee un ángulo agudo denotado con cita. Ok, este ángulo agudo, vamos a tomar ciertas consideraciones. Mm, Tómese por generalidad que el triángulo es escaleno, es decir, con los tres lados de diferentes medidas. Por si se preguntan, profe, ¿qué quiere decir con triángulo escaleno? Esto mismo, un triángulo que tiene tres medidas diferentes. Ujú. Para el caso, se puede asumir la medida de su ángulo agudo. Voy a poner de 40 grados en este caso. Y les anticipo, va a ser una medida que yo voy a estar utilizando muchas veces durante el desarrollo de este tema. Voy a estar hablando mucho de ángulo de 40 grados y de ángulo de 50 grados. Mm, Más que nada como por dar el ejemplo de un valor que se puede utilizar para este tipo de ejercicios. Valores que tienen que ser ángulos agudos de preferencia. ¿Qué significa ángulo agudo? Que mide menos de 90 grados, como primera pista. Procurando no usar el de 45 grados, puesto que el de 45 grados se utiliza solo para casos especiales, para cuando me digan que tenemos un triángulo isósceles, por ejemplo. Así que voy a usar ahorita el ángulo de 40 grados. De hecho, más adelante les puedo invitar que realicen experimentos con ángulos de otras medidas y que puedan, digamos, comprobar que los resultados que se obtengan nos lleven siempre al mismo tipo de conclusiones. Es decir, vamos a suponer que cita mide en este caso 40 grados. Vamos a partir de este supuesto. Siendo esta la situación, lo que me estarían diciendo las proposiciones es, entonces, en la primera proposición es como decir que el tangente de 40 grados es como si este fuera igual al coseno de 40 grados sobre el seno de 40 grados, supuestamente. O bien, la segunda proposición lo que me está sugiriendo entonces es que aparentemente el seno al cuadrado del ángulo de 40 grados, si a este le sumamos el coseno al cuadrado de 40 grados, entonces esto supuestamente nos tendría que dar 1. Vamos a verlo con sumo cuidado y de hecho aquí en este punto les agradeceré de una forma tan encarecida de la participación para ir corroborando los resultados que se obtendrían en estos términos, en esta parte. Es decir, me da la curiosidad de poder averiguar primero cuánto vendría a ser el tangente de 40
Si lo pueden revisar ahí en la hojita trigonométrica, bueno, confío en que ustedes tengan también su hojita trigonométrica y que puedan verificar cuánto vendría a ser, sí, el tangente de 40. Si alguien lo tiene a la mano, me lo puede indicar, por favor. El tangente de 40. Porque, digamos, según la tabla, Profe, oh, sería 0,8391. vamos a ver, confirmo, 0,8391. Por ahí estaba viendo una manita levantada, era vale, o alguien tenía manita levantada, no sé si para Sí, alguna. profe, nada más era para decir cuál era el tangente de 40, pero ya no. eh, Excelente. en este caso, digamos, cuando es llamada a la participación, ahí quien active primero el micrófono se puede mandar para adelante con toda confianza. Así como en los juegos de trivia, quien pulse el botón primero se va ahí se va con el premio gordo. Y bueno, en tal caso, sí, se confirma, digamos, dicho valor para el tangente 40, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Vamos a ver, tengo entonces que el tangente 40 es 0,8391, dejémoslo por ahí en stand-by. Me interesaría revisar también lo que sería el cos de 40 y el sen de 40. O sea, sobre el mismo ángulo de 40, pregunto, ¿cómo quedaría entonces el coseno de 40? O sea, la parte donde ustedes me sería echan 0,7660. exactamente 0,7660 y el seno de 40. Ujú. Hay que no les dé pena decir, mira, es que estoy acaparando micrófono. No, no, igualmente podrán haber compañeros que puedan ser un poquito más tímidos en su momento, pero que se sepa que para efectos de evacuación de dudas o, algo o seguimiento que requieran, igual pueden escribirme por mensaje privado, pueden escribirme por WhatsApp y bueno, Profe, ahí como les. sería 0,6428. Ok, no he dicho nada. 0,6428, es correcto. Ahora, ¿qué hacemos con estos valores que hemos obtenido del cos de 40 y del sen del 40? Fíjense que estos estas dos expresiones trigonométricas me las están dando en forma de fracción. Y como están en formato fracción, eso significa que tendría que considerar dividir, realizar la división de 0,7660 entre 0,6428, cosa que veo que me está dando, ¿cómo es? 1,1916 por lo que veo. Entonces, aquí lo que me interesa en última instancia es corroborar que dichos resultados, o sea, que el resultado que se obtiene del lado derecho, este resultado de acá, ojalá sea el mismo resultado que el tangente 40, cosa que rápidamente nos damos cuenta que no se cumple, nos damos cuenta que no es así. Así que en retrospectiva, esto me dice que la proposición uno vendría a ser entonces falsa. No se está Profe, nada cumpliendo, más digamos. tengo una duda. Sírvase. Em, ¿Por qué se puso 40? ¿Porque es un ángulo agudo? O- Porque es un ángulo agudo y porque está dentro de la gama de posibilidades de ángulo agudo que se puede utilizar. O sea, hablándolo así muy, muy a lo tico, me, me nació trabajar con el ángulo de 40. Vamos a ver, digamos ok, pero en el sentido de que puedes usar cualquier otro ángulo agudo que no sea el de 45, este, y vas a notar que si bien el tan de 40 o el tan de 30 o el tan de 20 nos da un cierto resultado, cuando revises ese ángulo de 20 en el coseno sobre cero, te va a dar un resultado decimal que por más que lo intentes, no va a calzar con el que tenías del lado izquierdo. sí, eso sí lo entiendo. Nada más me preguntaba si se podía usar cualquier número para efectos del examen, digamos. Cualquiera que no sea el 45, ya que el 45 está apartado para un caso especial. Ok, sí, esa parte no la escuché, gracias.
Correcto. Cualquiera que no sea de 45. Y como estamos hablando de ángulos agudos, lo lógico también es decir, el ángulo de 90 no juega y el ángulo de 0 grados tampoco juega. En medio de esos dos márgenes, cualquier medida que no sea 45 juega. Ok. Entonces, por ahí entonces ya estaremos un poquito mejor, más cubiertos. Buenísimo. Así que me permito revisar, aprovechando esta data, esta información que ya tengo, aprovechar y revisar también la proposición 2 que me habla sobre el seno de 40, no, el sen al cuadrado de 40 y el cos al cuadrado de 40. Que esto, para traducirlo numéricamente, puedo aprovechar, digamos, el cos de 40 y el sen de 40 que ustedes ya me dieron. Por ejemplo, ya sé que el sen de 40, esto vendría a ser 0,6428. Ya sabemos que va por esa línea. Y luego el cos al cuadrado de 40. Primero, el cos de 40, ya ustedes me habían dicho, ojo, que esto era 0,7660. Pero tengamos cuidado con un detalle, que estamos hablando de que son expresiones o son razones trigonométricas que están elevadas al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que las expresiones que estamos obteniendo de cada razón trigonométrica tendríamos que también elevarlo al cuadrado. Así que vamos a desarrollar dichas potencias. Vamos a ver, por ejemplo, si ven, recordar que potencia al cuadrado significa tomar la base y multiplicarla por sí misma. O sea, 0,6428 multiplicado por 0,6428, esto me dice que da 0,4131 aproximadamente. Voy a jalar por lo menos los primeros cuatro dígitos. 0,4131. Luego tomo la otra potencia, el 0,7660, y lo multiplico por sí mismo, que esto nos da resultado 0,5867. Vamos a ver, 0,58, ajá, 67. Ok, y luego de esto procedemos a sumar dichos resultados. El 0,4131 más el 0,5867. Vean esto. O sea, esto si bien nos está dando directamente 0,9998, aquí les tengo una indicación muy, muy delicada. Creo que lo habré mencionado en las grabaciones de las primeras clases, en la cual una cosa es hablar, digamos, de aproximaciones y otra cosa es hablar de una aproximación tan cercana que se puede aceptar como una igualdad. Que yo puedo aceptar esto como una igualdad con uno por dos razones importantes. La primera, el hecho de que como ya tengo los primeros tres dígitos en la forma 999, ¿sabe? Bien, me pueden decir 0,9991, que ya esto vale perfectamente para decir que esto es igual a uno. O sea, esto tiende a uno, que es una forma de expresarlo que utilizamos los universitarios en este caso. Esto tiende a uno, esto es prácticamente uno. O sea, no es ni siquiera, no lo acepto más como aproximación, es que esto perfectamente se puede aceptar como uno. Ahora, no con rigor matemático, sino puesto que con las aproximaciones que estamos trabajando de estas expresiones trigonométricas, a la hora de aplicar las potencias, y aún así que sacrificamos algunos decimales, vemos que nos da un resultado que está tan cerca del uno que no está ni siquiera a una milésima de distancia, está todavía a menos de una milésima de distancia. Entonces, al ser esa la situación, perfectamente esto podemos decir que es igual a uno y por tanto validar la igualdad que hay entre estas dos expresiones. Ya diferente sería si me dijeran, por ejemplo, 0, qué sé yo, 9867. Ya por aquí, ya decirle igualdad, ya no calificaría tanto. Ocupo que sea 0,999 y el último dígito que sea el que quiera. O que me digan 1,000 y el cuarto dígito que sea lo que quiera. Esas clases de expresiones perfectamente podemos aceptarlas y decir que son iguales a uno. O sea, lo digo aquí de forma general.
0,999 y el último dígito, lo que quiera, vamos a decir que esto tiende a 1. O que me den 1,000 lo que sea, vamos a decir que esto tiende a 1. O sea que esto lo podemos aceptar perfectamente como 1, directamente. Por lo tanto, de hecho, esto significa que la proposición 2 sí se puede aceptar como verdadera. Y de ahí en consecuencia, poder decir que de este ejercicio número 2 habría que marcar opción D como respuesta correcta. Dice que si el tangente de zeta es 4/3 y el seno de zeta es 4/5, entonces el coseno de zeta corresponde ¿a qué?